Bueno, pues ya tenemos la moto en posición, a temperatura y con los refrigeradores funcionando, aunque esta moto con su radiador lateral no es tan fácil de refrigerar. Hacemos una aceleración de comprobación, limpieza de gases de culata. Vemos que todo en principio parece ir correctamente, así que como ya está a su temperatura, la dejamos caer. Al ser una moto de embrague centrífugo, pues podemos empezar el ensayo con la rueda absolutamente parada, y es este momento. Le damos gas acelerador. Bueno, pues vamos a ver los resultados de esta Aprilia SR125 GT en el banco de potencia. Vale. La potencia máxima obtenida a la rueda es de 7,8 caballos. 7,8 caballos a la rueda. Hay que explicar una vez más que al medir a la rueda, porque en una moto automática no podemos medir el embrague, puesto que no tenemos manera de desconectarlo y poder añadirle las pérdidas por rozamiento a la potencia que entrega a la rueda, pues tenemos que medir siempre potencia a la rueda, como digo, y hacer una extrapolación que aproximadamente un variador, una correa y demás puede perder 3, 4 caballos de potencia, hasta 5 podría perder. Con lo cual esta moto pues estaría en unos 12 caballillos reales. De todas formas, como siempre también hay que recordar que hay diferentes maneras de medir la potencia, diferentes bancos de potencia y normas internacionales. Con lo cual, en resumidas cuentas, lo que nos vale estas pruebas que hacemos aquí es para comparar entre las diferentes motos que vamos probando en este mismo banco de potencia, ¿no? Y esto es como 7,8 caballos, pues bueno, pues está muy bien. Vamos a ver ahora vamos a abrir ahora un par de ensayos para poder compararlos, que es lo más interesante de, como digo, de hacer la prueba en el banco. Tenemos una velocidad de punta de 118 a corte encendido. 118 km por hora es cuando cortaría encendido esta moto. Y bueno, como digo, la curva de potencia bastante plana. Vamos a ver la curva de revoluciones motor que nos dice el funcionamiento del variador. Funcionamiento del variador, pues bueno, por esta zona es la que va funcionando el embrague. Aquí ya el embrague deja de terminar de patinar y empieza con una transición muy suave, tan suave como se nota cuando pruebas la moto. Y luego empieza a abrir a una revolución, en este caso a 7000, todo el camino a 7000, aquí sube a 7200, hasta que llega a un punto aproximadamente 84 km por hora, en el cual, pues bueno, pues ya el variador ha cerrado completamente, la correa está en la parte superior y es como si llevara ya la sexta marcha metida. Y ya va estirando lo que puede ya el motor, puesto que ya el desarrollo no puede cambiarse más, ¿no? Que es lo que hace un variador automático, cambia infinitas veces el desarrollo. Y como digo, desde estos 85 pues va estirando hasta que la moto alcanza casi 10.000 revoluciones, que es donde tiene el corte, 9.700, y que corresponden a esos 117 km por hora. Ahora vamos a ver de nuevo la curva de potencia y vamos a abrir un ensayo, por ejemplo, reciente de la Honda PCX. Vamos a ver qué tengo aquí. Este caso es modelo del año 2014. Quitamos RP motor y vemos potencia, y bueno, la 8,9 dio pues aproximadamente pues eso, prácticamente 1,1 caballos más, y estirando bastante menos. Velocidad punta de aquella 104 por hora por los a corte encendido, siempre hablando, por los
bueno, lo que tenemos aquí en pantalla, 118 al final de esta Piaggio. En realidad no es Piaggio, es Aprilia. Es Aprilia, pero que ya pertenece al grupo Piaggio. Vamos a ver también una prueba reciente que tengo aquí de la Motor Hispania VR10, que bueno, pues también dio unos resultados muy buenos en la práctica, puesto que era un motor muy suave y que además me recordaba la transición embrague y variador a la de este Piaggio. Entonces, si colocamos aquí este motor Hispania VR10, dio 8,1, un pelín más potente que esta Aprilia, un poquito más, prácticamente igual, pero un poquito más. Aquí tenemos la curva del PCX y esta curva es la de la VR10, un poquito más de potencia de salida, luego mantiene prácticamente la misma potencia una vez que pasa los 42 km por hora, que es más que nada en la aceleración. Y esto se nota en la moto. Cuando vas en la moto se nota esta aceleración inicial que, bueno, es un poco más suave, podemos decir, en esta Aprilia, que menos contundente, pues que por ejemplo la Motor Hispania, y seguro que menos que un poquito menos todavía que el motor de Honda PCX. Aunque estamos hablando de diferencias mínimas, pero bueno, para eso estamos ahora haciendo este análisis detallado en el banco de pruebas. Si vemos cómo funcionan los variadores, pues tenemos aquí, este fue el del otro día, este sobre el que estoy ahora, el de la VR10. Funcionamiento muy similar también al que hace ahora esta Aprilia. Con lo cual, bueno, pues buenos resultados en el banco de pruebas para esta Aprilia, un pelín por debajo de otras motos, pero muy a la par, y un motor que es muy agradable de llevar por la suavidad y que, bueno, pues que tiene una velocidad de punta también bastante en la norma, digamos, de estos últimos motores modernos de 125 pues que tenemos en el mercado.